El arquitecto Ortegana ha realizado una maestría en museología en la Universidad Ricardo Palma y también es profesor de arquitectura en la Universidad Ricardo Palma y actualmente es profesor del taller de diseño en el 4º año de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Junto con su socia, la arquitecta Patricia Llosa, ha ganado premios en bienales y varios concursos de arquitectura. También su obra ha sido publicada en diversos medios de difusión de la arquitectura, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ambos socios han dado conferencias sobre su obra en diferentes eventos especializados. Dejo con ustedes al arquitecto Rodolfo Cordero. Creo que es importante que podamos intercambiar las ideas y que podamos un poco compartir el trabajo que uno hace, tanto en la escuela como en nuestra vida profesional. En realidad, tenemos una oficina con Patricia Llosa, mi socia, y en realidad nuestra oficina es producto de varias cosas. Yo creo que básicamente de dos. Luego de tener una amistad como muy sólida y entrañable con Patti, creo que la idea de la docencia y los concursos públicos, en realidad los concursos, hicieron que podamos pensar en trabajar juntos. Y por ahí nos encontramos con una frase que siempre la ponemos, porque de verdad todavía creo que es una frase bastante motivadora, que es una frase de San Juan de la Cruz, un religioso del siglo XVI. La encontramos en un libro de Edgar Morán, y que nos permite pensar que todavía podemos conocer cosas y simplemente pensar que la arquitectura nos puede seguir sorprendiendo. Hay una idea que también tenemos y de la cual nos descolgamos, que es esta frase de Ortega y Gasset, y parafraseándolo de alguna forma, hablamos que el proyecto es el proyecto de su circunstancia. Y en eso, quizás, como conectándome con lo que ha dicho Cristina, la circunstancia de la arquitectura tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el lugar, tiene que ver con las personas, con la materia, con el usuario. Y el usuario, en este caso, de lo que es la vivienda unifamiliar, es una impronta enorme y en la cual uno tiene que aprender del usuario, porque tiene que ver con el habitar, y eso es algo enormemente arraigado. Y para toda persona que se va a hacer una vivienda, hay que pensar nosotros arquitectos que estamos hablando con una familia que está tratando de cumplir un sueño. Y independientemente si la familia vive en donde viva y su situación económica o social que tenga, toda familia, cuando se hace una vivienda, quiere cumplir un sueño. Entendemos que se la puede en ese proceso encontrar un arquitecto que por ahí o lo conoce o ha visto algo de él o conoce su obra, etcétera, o lo que ha hecho, y comenzar un proceso, yo creo que un proceso enormemente interesante. Y en ese sentido quiero citar a Juvenal Baraco, que fue mi profesor en taller y parte de mi formación y de la de Patti, y se la debemos a estar en el taller de él, y que decía que cuando uno hace vivienda normalmente termina siendo o construyendo una relación afectiva con los clientes, y cuando eso no sucede, algo sucedió mal. No sabe qué, pero y eso creo que nos ha pasado mucho. Con Patti hemos hecho mucha vivienda unifamiliar, y son encargos que nos siguen pareciendo enormemente atractivos, porque tenemos un aprendizaje enorme haciendo vivienda también. Y cuando hablamos del proyecto, que es el proyecto de su circunstancia, estamos hablando de todas estas relaciones que uno va plantando o encuentros que va encontrándose en el camino de hacer arquitectura. Ante la invitación de Humberto, que decía la casa contemporánea o la casa contemporánea en el desierto, habían tres elementos o tres palabras que de hecho nos permitían pensar algunas cosas y que queríamos compartir otras. De hecho, hablar de casa es hablar de esta situación o este entorno enormemente afectivo. Hablar de condición contemporánea también es no todo lo que se hace actualmente es contemporáneo, porque pensar lo contemporáneo es pensar la época, y pensar la época es comenzar a entenderla desde otras disciplinas, no solamente de la arquitectura. Creo que si hay algo que hemos tenido los arquitectos en el transcurso de los tiempos,
es que hemos entendido la condición humana a través de varias disciplinas y nosotros le damos respuesta a su realidad habitada, ¿no? La arquitectura, si algo que tiene, es que genera realidad. O sea, este muro, por más que yo quiera traspasarlo, es la realidad del muro, de la masa, de la materia, o este recinto. Entonces la arquitectura puede hacer que podamos vivir y crecer en una vivienda ventilada, en una vivienda agradable, una vivienda cómoda, espacialmente, desde su materia, desde su escala, desde su confort. Y también podemos crecer en una vivienda oscura, que no se ventila, una vivienda que tiene disfunciones por temas de proyecto, y no necesariamente porque es autoconstruida. O sea, también hay viviendas así, producto de arquitectos. Entonces, hay una responsabilidad enorme cuando uno hace arquitectura. O sea, eso creo que nos queda a todos como aprendizaje siempre, y es la responsabilidad de que estamos siempre haciendo nosotros los arquitectos nuestros sueños de hacer arquitectura con el dinero de otro. O sea, siempre tenemos que convencer a otro para que pueda confiar en nosotros, para juntos hacer un proyecto. Y ese proyecto no solamente va a ser el sueño de esta familia que tiene una vivienda o una casa, sino el sueño de nosotros arquitectos. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo tiene que ser de un aprendizaje responsable. Cuando hablamos de encuentros, hablamos de que también hacer arquitectura para nosotros, en este caso, para nuestra oficina, tiene que ver con el encuentro prehispánico. Nosotros Patti y yo, de manera distinta, tenemos una relación entrañable también con las arquitecturas prehispánicas que están en la costa de todo el Perú, sobre todo las de la costa, porque es donde hemos habitado y donde hemos vivido. Y creo que eso es algo que nos va construyendo como arquitectos también. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos como oficina el muro, la condición muraria como un ADN, como genéticamente instalado. Y desde el muro pensamos la arquitectura. Hay paisajes que de alguna manera también nos encontramos y nos pueden conmover. Creo que es importante conocer el país en que vivimos, es importante conocer a la gente que vive en nuestro país, enormemente heterogénea, y que lo que los une a veces es esta idea de patria, que es enormemente abstracta a veces, porque uno puede pensar en qué común puede tener una Xanican con una persona que habita en Puno, o uno de Oruro, o un cusqueño, ¿cuál puede ser su común? Entonces es esta idea que hemos construido de país, de territorio, de cultura, y eso es algo que creo que nos va a generar una plataforma de reflexión y de estudio para hacer arquitectura. El desierto, como mencionaba, es una condición que nos permite explotarla en varias situaciones. O sea, el desierto nos permite que la arquitectura, sobre todo en algún tipo de vivienda que voy a mostrar luego, nos permite operar en otros términos, nos permite generar el patio como elemento vinculante y aglutinador de la familia, ese patio que nunca techa porque no llueve, como decía Cristina, o si llueve es una garúa que genera un rocío, y que es interesante la materia que puede tener, y también que el patio termina enfocando el cielo, o sea, lo encuadra. Hay algunos arquitectos que dicen que el patio es este lugar donde el cielo se posa. Y por ejemplo, hay un encuentro con nuestra memoria. Nosotros nos hemos formado, solo para ponerlos un poco en contexto, nos hemos formado, yo personalmente en los años 80, Patti finales de los 80, inicios de 90, primera mitad de los 90. Entonces, era un país distinto, era un país donde estaba en guerra civil, había un país en el cual uno tenía que construir su futuro y su fe en algo. Y alguna vez Juvenal Baraco, conversando de eso, me dijo que el taller de proyectos que él tenía hacía que nosotros alumnos encontráramos en el taller nuestro refugio para tener fe. Y sinceramente nosotros hemos vivido el taller de proyectos como un espacio donde cada día creábamos cosas y inventábamos un mundo que no teníamos, que no existía todavía. Y yo creo que si hay algo que está sucediendo ahora es que ustedes pueden tener fe, no solamente porque se lo tienen que construir para seguir avanzando, sino porque ven que las ciudades cambian, que
que hay una economía que de alguna manera todavía nos puede permitir pensar en otras cosas. Hay mucha pobreza y sobre la cual también hay que indignarnos, porque vivimos en un país enormemente complejo, pero yo creo que lo más bonito de ser arquitecto es que todavía tenemos una disciplina que piensa en el ser humano y que nuestra gran motivación es el ser humano. Y aunque pensemos que la arquitectura es una disciplina que el ser humano construyó para habitar el mundo, fue al revés. Creo que nos humanizamos porque salimos de la cueva y construimos un techo para cobijarnos. O sea, casi de homínidos o de sapiens hicimos la estructura fuera de la cueva. Y eso nos humanizó porque nos hizo pensar en la familia, pensar en el cobijo de todos. Entonces, la arquitectura es una disciplina que nos construyó como humanos y por eso está tan ligada a esta condición. Cuando uno pierde esa relación, creo que se vuelve cínico. Y yo creo que la arquitectura, si algo que nunca debe tener o nunca debe ser, es cínica, porque estamos hablando de las ilusiones de las personas, del patrimonio de las personas. Cuando uno hace una vivienda, pone en juego su patrimonio. O sea, no es cualquier cosa proyectar una vivienda, porque estás hablando del patrimonio del otro. Y nuestra formación de alguna manera también tiene que ver con este proyecto docente que compartimos con Patti juntos desde más o menos del año 2000. Entonces, en este proyecto docente, y es algo que quiero compartir con ustedes rápidamente, nosotros pensando esta idea de la casa y del habitar y de la arquitectura de la vivienda, hicimos en el taller un proyecto que se llamaba El fin de la casa. Y el fin de la casa en los términos estos de Fukuyama, cuando habla del fin de la historia, del fin del hombre. Y no es que el hombre termine como tal, ni la historia termine, sino que la idea de la historia o del hombre que teníamos ya no nos sirve, ya no es operativa. Y en este sentido creíamos que, por la experiencia que habíamos tenido haciendo vivienda, decíamos que las personas llegan con una idea de vivienda, y creo que Cristina lo ha ejemplificado muy bien, que tiene que ver con una idea que ya no puede ya no puede ser posible en 70 metros cuadrados. Y esa idea de alguna manera está construida desde los medios y está instalada en la modernidad. Y por eso le pusimos El fin de la casa, la simulación del habitar moderno o la ficción de la familia. Porque con la casa viene la idea de familia. Y la idea de familia, de alguna manera, es una idea que en su momento, en la primera mitad del siglo XX, fue operativa para instalar ciertos principios. Y en este sentido tenemos a este señor y a muchos que construyeron desde la vivienda el paradigma de la arquitectura. Pero, y pongo una cita de Descartes que habla que los seres modernos tienen certeza de sí mismos fuera del entorno. Y si hay algo que nosotros queremos hacer como arquitectos, y es nuestra gran preocupación con Patti, es que el entorno nos contamine. No le tenemos miedo al ruido, al contrario, creemos que esta idea de las circunstancias de la que hablamos tiene que ver con eso. Entonces la vivienda en la modernidad, en esta primera mitad del siglo XX, se convirtió en un elemento paradigmático para decirnos cómo teníamos que vivir. O sea, vivir en una casa moderna es un aprendizaje. O sea, esta cocina que ahora nos parece tan normal que sea como es, ha sido aprendida por el sistema, por los medios, hasta es una idea que está sostenida por el sistema capitalista. O sea, no es tan ingenuo que vivamos así. O sea, hay una idea de familia, y si ustedes leen el manual de urbanidad, es alucinante que fines del siglo XIX, Carreño, esto que parece, menciona una familia que tiene que vivir de una manera, y esa manera casa perfectamente con la idea de la casa moderna. O sea, el living, comedor, el dormitorio, la sala, la chimenea. Entonces, esa idea de la casa que está tan arraigada por la modernidad, y por lo menos en Lima, o sea, uno repite, cuando ha aparecido todo este boom inmobiliario se ha tirado abajo esta idea, pero la idea es tan arraigada que persiste. Y la idea de la familia también viene con una idea de publicidad. O sea, no es gratuito tampoco que pongan una cámara y pongan a la familia. La familia y la construcción de la idea de familia es algo enormemente poderoso para los medios. Entonces, cuando pensábamos hacer arquitectura, no es que no tiene que ver solamente con el diseño o con que yo haga una ventana más bonita que otra, sino hay que deconstruir quizás ese andamiaje que se inoculó tan fuerte con la arquitectura y el sistema capitalista y el sistema consumista
O sea, toda esta propaganda de primera mitad del siglo XX la seguimos viendo. La familia en el frigidez y la casa es el entorno en que la familia es feliz. Y aparecen estas casas, el arquitecto peruano que hoy hablamos, que tiene que ver con el estilo, con la modernidad, pero es un aprendizaje. O sea, eso que creemos que más bonita se ve una ventana así que otra, es una valoración que está aprendida en las escuelas y que tiene que ver con la gestal y tiene que ver con una... Entonces, para comenzar a hacer que el sujeto irrumpa en la arquitectura, y eso es lo que a nosotros nos interesaba, teníamos que ver de dónde venían las cosas, dónde venía esta valoración que nos parecía tan normal. Y cuando aparece el boom inmobiliario y la gente quiere tener la idea de casa, en 70 metros tú ves que meten una sala, comedor, estar familiar, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, cuarto de servicio, baño de visita, porque la idea de casa está enormemente arraigada. Y toda esta oferta inmobiliaria no rompe esa idea, porque no le está proponiendo otra cosa a la familia. Entonces ya esta familia, que era la familia moderna, feliz, ya se vuelve una familia disfuncional, porque ni siquiera la familia es la misma que habitaba y que tenía este ideal moderno, porque la arquitectura moderna fue producto de un sistema, o sea, fue la respuesta a un sistema. Obviamente estuvo liderado por muchos arquitectos que construyeron ese sistema también, pero tenemos familias que ya no son las que pensábamos, ya no salen en la foto como salían. Entonces, pero todavía los carteles que son propaganda para los edificios multifamiliares y para esta vivienda de 70 metros, 60, 90, muestran a la familia. Entonces la familia está iconizada, la familia está arraigada como la familia feliz. Y la propaganda que vemos, que existe, o sea, uno va a un kiosco y la cantidad, porque es un negocio, porque el sistema, porque la construcción hace que la economía se mueva. Entonces, ¿cómo los arquitectos respondemos a esto? O sea, por ejemplo, acá hay un letrero que me parecía interesante, porque abajo hay una casita, estas arquetípicas, ¿no?, de las que dibujaba Cristina, y arriba esta mamá con la hija, bueno, la mamá bastante fashion, con la hija en un letrero que... Entonces te vamos a dar un departamento con la idea de casa para que la familia sea feliz. Hay letreros que uno ve que solo ve a la familia, ya ni siquiera sale el edificio. O sea, ya el edificio se borró, la arquitectura ya no existe, solamente existe la idea de que tú vas a vivir con tu familia y vas a ser feliz. Entonces, pero también comenzó a haber una crítica a esta imagen de Nam June Paik que habla de cómo nos hace ver que la realidad se construye a partir de la imagen. O sea, ya no interesa quién soy, sino lo que soy a través de esta imagen mediatizada, de los medios, de la televisión. Pero también hay reacciones a esta construcción moderna de la familia, de la casa, como estas fotografías de este fotógrafo, Peter Menzel, que comienza a decirle a muchas familias que saquen sus cosas de sus casas y le toma fotos a las familias de distintas procedencias con todas las cosas afuera. Entonces eso habla de, por más que vivamos en una casa estereotipada, inoculada, con valoraciones estéticas o estetizadas, la familia conserva esta subjetividad y esta pulsión de ser que nos hablaba Cristina. Yo creo que eso no está en contrasentido con la arquitectura, o sea, no hay una ruptura, al menos para nosotros no existe esa ruptura, y por ende, y esta frase le encanta a Boro, que tiene que ver con los procesos de desaprendizaje, y citamos a Morán, porque nos dice que, claro, así como hemos estructurado un pensamiento para pensar, también vamos a servirnos de nuestro pensamiento para repensar nuestra estructura de pensamiento. Suena trabalengua, pero es que eso que está tan inoculado y que ya lo vemos normal y que parece que cuando diseñamos nuevamente una puerta, una ventana, así se ve bien, es una valoración construida desde las escuelas, desde los medios. Entonces hay que deconstruir este andamiaje valorativo para hacer otra cosa, para poder llegar a la primera frase que teníamos esta idea de tomar el camino que no conocemos para que aparezca algo que no conocemos. Entonces, Babel fue nuestra incursión pedagógica para pensar esta idea del habitar y cómo un alumno podía entender la idea del habitar desde esta subjetividad. Y acá he copiado exactamente una charla que hicimos sobre este taller que nos invitaron,
que cómo puede, y esto que muestro como collage, tiene que ver con esta condición subjetiva, ¿no? Entonces, cómo esta fotoconstrucción nos llama a esta situación de la subjetividad del usuario. Y nosotros, como estructura o como estrategia, dijimos el sujeto y su entorno como generador de ruido al habitar moderno, porque el habitar moderno era esta casa estereotipada de la arquitectura moderna y estaba tan arraigada que no la podíamos cuestionar. Y la única manera de hacerle ruido, pensamos nosotros, era desplazar. Nos desplazamos de una condición endógena, disciplinaria, objetiva, a una situación exógena, a una situación subjetiva y a una situación cultural. Esta idea de la relativización cultural nos pareció importante para que sea un punto de partida para esta irrupción del sujeto. Y si hay algo que le da que el pensamiento científico, y fue desde donde la arquitectura moderna también se asiste, el pensamiento científico tiene que separar el objeto para estudiarlo. O sea, yo puedo saber que este vaso, si soy un científico, pesa tanto, su composición del cristal es tanto, etcétera, etcétera. Pero el vaso, a la larga, nunca lo vemos en esos términos. El vaso para nosotros ahorita es utilitario para tomar agua. Un lapicero es un objeto afectivo. No nos ponemos a pensar en el lapicero desde su peso o de su composición química. Entonces, el sujeto siempre fue un ruido para la ciencia, esta subjetividad. Entonces, ahí es donde nosotros nos instalamos y comenzamos a hacer un taller en donde, que lo llamamos Babel, porque Babel a la larga era eso, en el imaginario religioso, donde los individuos comienzan a tener esta subjetividad tanta que no se entienden. Y cómo poder hacer una vivienda que tiene que ver esta condición. Para nosotros Babel era todo. Babel era el individuo, Babel era el contenedor, Babel era el contenido. Entonces, la idea de construir realidad a partir de la fotoconstrucción, la idea de pensar una idea inicial desde la ciudad donde vamos a operar, una realidad del ciudadano, son trabajos de alumnos que comienzan a pensar su ciudad en estos términos más subjetivos, y estas fotoconstrucciones no nos hablan de la ciudad desde un levantamiento, nos hablan de la ciudad que percibimos. O sea, esta es la ciudad mezcla, o la ciudad densidad, o la ciudad... N ciudades aparecían, cada alumno construía la ciudad que percibía. Y también la idea de la ficción del usuario, o sea, cómo este usuario era enormemente subjetivo, la familia, la condición de la familia, y cómo esta familia... aparece, así como aparecen muchas familias que van a convivir, o sea, tenían que convivir en esta situación que era Babel, y el alumno también, para construir esta realidad, hacía un video que quisiera poner uno acá. No suena, pero bueno, tiene una canción. Bueno, es un video de un alumno que construye desde su casa su camino a la universidad. Todos tenían que hacer su ruta, su trayecto cotidiano, pero obviamente el video se llamaba Kafka. El alumno a veces pasaba de ser cucaracha y cuando llegaba a la universidad se comenzaba a transformar en una persona. Entonces le había puesto metamorfosis, porque para él Babel era eso. Entonces el trayecto nos habla de la ciudad de Lima, que era el entorno de trabajo, ¿no? Entonces todo lo que puede construir desde su trayecto este alumno, y cómo se siente, como una ciudad enrejada, como es una ciudad caótica, cómo tiene que cruzar las avenidas. Entonces, hasta que llega a la universidad y de alguna manera para él era el centro del saber, y se comienza a humanizar de alguna forma, y este insecto ya no es más un insecto, y es casi un ser humano. Esta es la Facultad de Arquitectura para los que no, de la Universidad Católica. Entonces, este proyecto pedagógico de Taller 3 comenzó a pensarnos que también hay una ciudad que es mesurable y que también es parte de la construcción de lo real, ese real de la cual Lacan dice que es imposible. Lacan dice que nunca podemos construir lo real como tal porque somos imaginarios, máquinas de deseo, según Deleuze, que la realidad la vamos construyendo poco a poco y tiene que ver más con lo que tenemos adentro de lo que existe fuera. Entonces,
como cosa delirante babeliana, trasladamos un terreno de Punta Hermosa y lo pusimos en la ciudad, y desde este terreno ya no es es un acantilado que metimos en la ciudad, y cada alumno metía su acantilado como parte de su terreno, y ahí tenía que comenzar a explorar esto que llamábamos sistema lógico proyectual. Hablábamos del deseo y la mirada, que tiene que ver con esta realidad de la vivienda, y citamos a Montalbetti por ahí, que dice que la casa ofrece al ser humano la posibilidad de no ser visto. O sea, hay esta relación. Cuando haces una vivienda, y ahora ustedes ven en Lima viviendas que están todas abiertas, como si tuvieran el mar al frente, pero tienen una avenida, entonces viven con la ventana, con la cortina cerrada, porque así como abres, te ven, y así, o sea, hay una intimidad que la vivienda construye. Entonces, el sistema lógico hablaba de esta posibilidad de, hay tantos sistemas lógicos como usuarios tiene la vivienda, y comenzamos a hacer un programa, que era un programa más afectivo, no era un listado de área, era un programa que comenzaba a construirse desde el afecto. Y teníamos una estrategia desde el proyecto Corte, que comenzaban a hacer un espacio muy pequeño, muy angosto, donde se relacionaban de manera vinculante la mamá, el hijo, la familia, en un espacio muy corto, y donde podían aparecer una cantidad de miradas y de relaciones y de vínculos, y luego eso se convertía en una maqueta de circulaciones y de algunos espacios enormemente afectivos. En el terreno comienzan a insertar estos trayectos, son 6 familias que conviven, porque si hay algo con lo cual llegan los estudiantes de arquitectura, porque es algo que todos tenemos arraigado, es la idea de una casa. O sea, eso no nos libró, todos hemos vivido en una casa, por más que sea una pieza, 2 piezas, 3 piezas, 4 pisos, 5 pisos, es una casa la que nos cobija. La idea de casa es algo que convive con nosotros, y esa idea la tratamos de poner en opacidad desde el plano para ponerle en la maqueta, y que la maqueta nos permita generar vínculos, generar espacialidades, y nos permita sobre todo proyectar eso que no sabemos proyectar, que no sabemos hacer, y que aparezcan cosas que no las podemos pensar o racionalizar, sino en la construcción de este proyecto en maqueta. Y luego aparecen estos planos, que son planos enormemente complejos, que si le decíamos a un alumno de tercer ciclo, hazte el plano, no iba a ser esto, porque iba a ser esta traslación de lo que conoce como plano de casa. Entonces, esto ya es el resultado de su indagación y de su proyecto desde una situación periférica que tiene que ver con el sujeto, con esta irrupción, con este ruido que decíamos para la modernidad. Entonces, esto de alguna manera nos permite a nosotros, porque nuestra práctica profesional está dividida entre la docencia y entonces hay cosas que indagamos en la docencia y que la trasladamos al estudio, y desde el estudio hay reflexiones e intuiciones que comenzamos a trasladar también a la docencia. Y acá citamos a Palasma porque él nos habla de esta idea del trabajo de riesgo, el trabajo de certeza. De hecho, el riesgo es eso que nos interesa como arquitectos pensar. Nos interesa pensar la arquitectura no en los términos más estereotipados, sino pensar desde una maqueta, desde una espacialidad a otra, desde una sección para ver el fondo, y no comenzar a operar desde la certidumbre. O sea, construir los espacios inciertos es un esfuerzo intelectual. O sea, hacer incierto lo que normalmente necesitamos como certeza es un esfuerzo intelectual, y es una condición de época. Si en una época están viviendo en esta que les permite construir las certezas simultáneamente y sistemáticamente y de manera consciente. Entonces, voy a presentar 4 proyectos de vivienda que de alguna manera tienen que ver con la costa. Son proyectos de viviendas temporales, pero que nos han permitido operar desde situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, si hay algo que la arquitectura prehispánica tiene, es que opera desde estrategias de acumulación y de emplazamiento. O sea, la arquitectura prehispánica, y sobre todo la de la costa, no es que no hayan, o sea, de hecho hay arquitectos, y han habido arquitectos de por medio, pero no hay un arquitecto que ustedes puedan decir que diseñó Chan Chan. O sea, han habido arquitectos que han diseñado Chan Chan, que lo han proyectado, pero ha sido también la acumulación de mucha tradición, de cómo manejar el muro, cómo posar el edificio simbólico, y luego, a partir de estrategias
de acoplamiento, el lugar, les decía dónde posar ese templo en U y cómo orientarse y luego cómo afinarse al entorno. Entonces, estas estrategias nos parecen importantes para romper esta condición de la casa, la idea esta de casa que decía, y cómo un usuario puede comenzar a trabajar con nosotros y en un aprendizaje otro. Esta es una frase de Blomstein que nos encanta porque dice que para un arquitecto, más que la habilidad de imaginar espacios, lo importante es imaginar la vida. Y cuando hacemos vivienda, estamos decidiendo sobre el cotidiano de las personas, sobre su vida, sobre sus afectos. Y en eso yo coincido totalmente con Cristina cuando dice que es una pulsión tan grande, pero a lo que voy es que cualquier familia, de cualquier condición, o sea, la arquitectura, la moral que tiene es que, o la ética, sobre todo, es que a cualquier familia tú le tienes que hacer el mejor proyecto. No vas a calificar una arquitectura porque está hecha para alguien que vive en la periferia o para alguien que vive en el barrio más caro de Lima. La arquitectura es honesta porque va a pensar en el usuario en los mismos términos, por lo menos nosotros pensamos así, pero hay personas todavía que quieren separar a la arquitectura y que validarla o hacerle una moral cuando trabajas para un grupo y no para otro. Me parece demagogia. La arquitectura y ustedes deben estar formados para responder a ella de manera ética. Esta es una casa que a la larga es una casa que, como las que están apareciendo en el sur de Lima, que a la larga uno dice, bueno, quiero una casa en la playa, tienes un lote, porque de alguna forma el lote también es una tipología que está muy instaurada, muy insertada, y desde el lote dices, bueno, pero voy a vivir con una hilera de casas, bueno, de alguna manera todos vemos hacia un lado, pero no era una sola hilera, porque también hay otra hilera, entonces aparecen más hileras y el mar. Entonces, el mar está como a 4 cuadras, ¿no? O sea, no lo tienes al frente, pero vives en un entorno donde sientes la brisa, entonces esa casa se convierte, que está localizada en una circunstancia como esta. O sea, no es la casa frente al mar, tengo la arena, no, hay una urbanización de alguna manera, porque esto es una planificación donde tengo que cumplir para vivir en comunidad ciertas normativas que la playa o esta asociación o este grupo de personas habita, ¿no? Entonces, lo que nos pareció interesante acá era que había como no lo podíamos llamar bosque, pero había una cantidad de árboles sembrados que iban a crecer, y que a nosotros nos pareció interesante que frente a esta circunstancia, frente a que yo no tenía al frente el mar, sino tenía un espacio donde la gente caminaba y de alguna manera, normalmente lo que sucedía acá era que las personas ponían todo el segundo piso, la estructura social y abajo los dormitorios, ¿no? Entonces, ese es el esquema que veíamos mucho en esta playa. Entonces nosotros comenzamos a pensar y a conversar con la familia y decimos, oye, ¿por qué no instalamos la casa y que el árbol dentro del patio sea uno de los que están también afuera, y como que tú te posaste y cobijaste un árbol y que a la larga cuando crezca vas a ver como una continuidad en una cota? Y esta idea del patio que les digo lo veníamos trabajando en otros proyectos a distintas escalas, todos de vivienda, y cómo nos había generado estas posibilidades de insertar. Además del patio decíamos, bueno, también podemos generar una estrategia de perforaciones que nos puedan permitir ver y no ver, o sea, esta idea de la intimidad de la casa a una escala, que también lo hicimos como medio prefabricado para que la casa pueda tener una materialidad y un costo que nos parecía adecuado. Entonces aparecen estos elementos como una estrategia de proyecto. Y lo otro era, oye, ¿por qué no hacemos que esta casa también, en su idea de habitar en playa o cerca de la playa, pueda ser muy continua? O sea, entonces teníamos que esconder las mamparas, porque donde no creas la mampara, el cerramiento, cuando desaparece la casa fluye. Entonces esta estrategia de esconder las mamparas, comenzaron a haber ranuras, entonces las mamparas comienzan a desaparecer y haces continuo esta condición de espacio social techado. Es casi ponerle un techo, dejas el patio, todas las mamparas se esconden y haces otro espacio al otro lado. Entonces la visual va de extremo a extremo, aparece este patio, pero también aparece esta perspectiva, ¿no?, que nos da. Entonces no
de alguna manera lo que veníamos pensando era que normalmente había una tipología que la gente o muchos usuarios o muchos arquitectos ponían la zona social, la sala, el comedor, entre comillas, y afuera en la terraza decían, oye, pero quiero una terraza techada, y repetían el mobiliario. Entonces tú tenías 2 salas, 2 comedores, 2 mesas, 16 sillas, 80 sillones, entonces, o estabas afuera o estabas adentro. Entonces, para no replicar eso, comenzamos a estructurar estas estrategias de que las mamparas desaparecen, ya tú no tienes, digamos, cerramiento, y la condición social de la casa comienza a hacer esto. O sea, hay una situación que va de extremo a extremo porque los árboles estaban a todo alrededor. Entonces, podíamos hacer que la casa, pusimos todos los dormitorios como en repetición arriba, y hicimos un espacio continuo en ambos sentidos de la sección que podía permitirnos tener una mirada social, integrada, y que donde aparezca este patio con este espacio al fondo que se abría a la parte trasera de la playa. Entonces este árbol ahora ya está más grande, y sobre todo era que en esta vivienda y en estas viviendas de temporada tú te permites que la escalera, por ejemplo, que los dormitorios no tenga techo, tenga que ver con el patio. O sea, la estructura de habitar es totalmente distinta, pero esa estructura de habitar viene del usuario también. O sea, hay un entendimiento del usuario que, ok, si estoy en playa, ¿por qué voy a hacer una casa, sala, comedor, espacio donde estar, con una puerta que me lleve a un pasadizo? Es una casa urbana, esto es una casa en otro lado. Entonces, pensar esta irrupción del sujeto nos pareció interesante, cómo la arquitectura comienza a incorporar estas subjetividades, este ruido que yo hablaba, a las estructuras de arquitectura moderna, tan estereotipadas, sobre todo inoculadas y tan arraigadas. Entonces, segundo piso básicamente es una planta llena de dormitorios. Acá está la casa se planta así en el lugar, ves la piscina que te permite este frescor. La piscina de alguna manera siempre te da un clima, un microclima. Es una casa muy ventilada, es un techo, es una cobertura, es un espacio en el cual uno puede habitarlo. Hay una materialidad que nos interesa, que es parte de nuestra indagación desde el estudio, con la tabla, con el concreto. Entonces, no hay 2 salas, 2 comedores, hay espacios abiertos, techados, que me cobijan, pero cuando quiero intimidad me voy al patio central. Entonces, la familia habita esta casa de manera relajada, o sea, es una casa por su materialidad, que el mantenimiento es mínimo. Hay un tema como el segundo nivel que tienes que pintar, pero lo demás es materiales naturales. Hay este aparato, espacio que oculta todos los herramientas y nos permite desaparecerlos, y acá se puede ver cómo todo se oculta, ya no tienes mamparas, y cuando quieren cerrar la casa simplemente la cierran y se van. Este es otro proyecto que también es un poco en el sur. Es un proyecto en una playa que uno dice, bueno, cuando alguien te dice, oye, quiero hacerme una casa de playa, ya yo sospecho siempre que esté al frente, o sea, que tenga la playa, ¿no? O sea, al frente. Sobre todo este lote que tú decías, bueno, es un lote interesante, era un lote grande, pero a la larga tienes el mar ahí y dices, bueno, está un poco lejos, pero ¿qué tengo entonces en el medio tienes esto? Entonces hay toda una urbanización con pistas de veredas. Entonces dices, oye, ¿qué? Entonces tu relación con el mar, con la playa. Y ahí es donde comienzas a conversar, ya comienzas a indagar y a ver cómo está visual. Había una bahía, esta es una playa que está como en kilómetro 50. Hay una bahía que es hay una caleta, una bahía muy pequeña que es Pucusana, es muy bonita y está muy cerca. Nosotros comenzamos desde la visita al lugar, comenzamos a indagar. Entonces la casa comienza. Teníamos un lote en la parte superior que era como un espacio que no iba a ser habitado, era parte del tratamiento urbano, era un vacío, iba a ser un jardín, mejor que se quedara como desierto, como esta tierra del cerro que nos gustó. Entonces comenzamos a pensar la casa en estas situaciones que tienen que ver con su circulación muy abierta, muy periférica. Tenemos a Puruchuco metido en el cerebro, comienzan a aparecer estas rampas. Si hay algo que no nos gusta hacer a nosotros es componer. O sea, a nosotros no nos gusta componer una fachada porque ahí aparecen estas estructuras valorativas que... Entonces,
Este alzado está hecho desde la rampa, desde la necesidad de ver, desde la posibilidad de que de manera abierta tú llegas a una zona superior donde está la habitación y abajo está la zona social y la casa parece así. Entonces casi el recorrido, la escalera, la rampa construye la fachada, la forma de la casa. Y esto sin querer, acabamos de hacer una biblioteca en la Universidad Católica y después pensando y viendo la casa esta, es como que justa también la fachada se come la escalera y la escalera es la expresión, en su expresión es el alzado principal, y en esto pasa lo mismo. Y como la casa comienza a articularse desde este recorrido, y esa es un poco la bahía que está al otro lado, y como esta casa es muy abierta, tú llegas, entras, o sea, no hay una puerta, un corredor, no es una casa urbana, es una casa que nos permite estar en un lugar donde no llueve, que nos permite comenzar a indagar también con estas, digamos, estos dispositivos, ranuras, donde todos los herramientas se esconden y desaparecen, justamente para que la casa sea este techo donde no comiences a duplicar el mobiliario afuera, el mobiliario adentro. O sea, eso que las personas y las familias la tienen enormemente arraigada, es un proceso largo. Oye, pero si igual vas a tener un techo, vas a sentirte adentro, afuera, y aparece esta cocina inmensa que de alguna forma impronta de la persona que tenía un sueño, y ese sueño lo hace realidad en su casa, no solamente desde el tamaño, sino desde donde mira, desde la integración, y aparece esta vista, ¿no? Esta vista a la bahía, que era lo que nos interesaba. Entonces el muro como que se pliega, se abre, no hay ningún cerramiento, y la casa es un techo donde la bahía aparece, y aparece tu relación con el mar, y cómo comenzamos a insertar estos espacios como incisiones, aparece el programa, y la casa comienza a aparecer, porque así aparecen nuestras maquetas. Este es el alzado, es una situación de muros bajos, muros altos, que nos permiten la posibilidad de estar ahí en ese lugar, en ese territorio, y cómo los dormitorios, porque veníamos nosotros indagando cómo hacer en estos proyectos unos dormitorios enormemente pequeños y en una repetición casi como esto que hablaba de la arquitectura prehispánica, cómo entra esa pieza y esa pieza aparece y construye este alzado, y este alzado construye este patio, y es un patio que cuando volteas aparece el mar, lo confina, te da esta privacidad, te construye porque tenían niños y querían un lugar donde los niños puedan estar también, y no necesariamente al frente. Entonces hay una relación del vacío, de esta digamos, repetición del dormitorio, que es casi acuartelado, es un dormitorio que se inserta como una pieza enormemente funcional, y digamos, que nos construye este lado de la casa, y aparecen estas escaleras, y el segundo o el nivel superior donde está el dormitorio principal con toda, y aparece esto que igual se abre al mar, es casi otro techo que lo habitas, o sea, que te vas, y fue un de la mano con ellos. Este es el alzado, la textura, el basamento que se queda como expuesto, y la piedra un poco como requerimiento del condominio. O sea, el condominio te da pautas, tú comienzas a interpretarlas y a hacer estas bajadas, estas salidas, o la punta donde la casa se ve la rampa, y esta rampa por el otro lado, cómo se pliega este volumen que sostiene el programa de dormitorios, y cómo luego de la casa aparece esta cocina de un color particular, porque era el color. Nosotros, o sea, yo podría decirte que no he construido un aprendizaje, no tengo criterios para poder tener valoraciones sobre el color. Es una deuda que tengo no sé con quién, pero no puedo, no. Entonces hay una incapacidad que reconozco, y con Pati igual. Entonces esta clienta quería este color, bueno, genial, y no solamente quería el color ahí, sino quería el color acá, y nos pareció interesante, y esta subjetividad del usuario se inserta, esta es la habitación que se repite y que se ve al patio, y el color se mete, y cada hijo tenía un color,
y le aporta a la casa. Entiendo que es un aprendizaje. Nosotros hemos aprendido con este proyecto a hacer arquitectura, porque entendemos la arquitectura como un proceso formativo, nos forma. O sea, nosotros no estamos acá para decirle cómo vivir, nos formamos con cada proyecto como arquitectos, entonces siempre queremos hacer el mejor proyecto. Y aparece esta vista que nos parece linda, una tarde, casi noche, entonces la casa construye su horizonte, ¿no? Su piscina. Y este es otro proyecto que también, o sea, he puesto estos proyectos porque tenían que ver cómo estar en este desierto te permite darte ciertas licencias de construir lo no techado o de dejar este patio como conector. Este es otro lotecito que está por ahí flotando y te dicen, oye, tengo una casa en la playa está allá nuevamente y al medio pues tienes todo esto, ¿no? Entonces, más que la playa nos interesó este bosque, un bosque añejo de eucaliptos, entonces comenzamos, esto es un acantilado, entonces dijimos, bueno, vamos a insertar el vacío y la cota, son dos. Entonces comenzamos desde una maqueta a insertar en el lugar, vimos la cota necesaria, insertamos un vacío, construimos esta condición de incertidumbre para el proyecto, no sabíamos todavía qué iba a aparecer, teníamos todas las relaciones y vínculos con la familia. Nosotros nos sentamos 3, 4 horas con nuestros clientes en un momento y decimos ya, regrésate en 2 meses. 2 meses nos volvemos a reunir y aparece esto como una interpretación y como una realidad para ellos, donde van a evitar. Entonces insertamos un patio, el patio nos genera este vacío, que aparece en 2 vacíos, este corte, aparece la luz, porque el patio entra a la luz, y aparece este espacio, que es un espacio como una nave, donde nuevamente todas las mamparas se esconden, y entonces te genera la posibilidad de estos patios integrados que hay en Puruchuco también, y algunas estructuras prehispánicas que aparecen, y aparece esto, que es este patio. La escalera es una escalera abierta, pero te genera una espacialidad abajo, porque es una escalera que solo la escalera nos construye toda la conexión de la casa. Y esto es lo que pasa con los patios, que te enfocan el cielo y el cielo se posa. Y aparecen estas vistas desde el patio. Esta es la escalera que a su vez tiene otra escalera que se va iluminando como integrada, y este es el espacio que mira al bosque. Este patio se abre, todas las mamparas desaparecen, entonces el bosque está en este lado, y es la continuidad del material, la continuidad del espacio, la textura. La casa es abierta, es un solo techo, es como hacer un techo para habitar, para estar afuera, adentro. Hay un borde más o menos difuso, porque además tenemos una ranura que nos permite iluminar el borde para que no estés como oscuro, claro, sino que hay una ranura que lo hace más difuso. Y como este patio luego aparece, o la escalera, aparece la planta baja, y la escalera invertida nos da esta posibilidad de llegar el resto del programa, y cómo esta escalera, acá se muestra la escalera, cómo articula la casa desde el vacío, y cómo para llegar a la casa tienes que estar como descubierto, porque no abres una puerta y nuevamente tienes un pasadizo techado, tienes esta condición de habitar en el verano, tener la brisa, desde la escalera ves la otra escalera y comienzan a aparecer ranuras de luz y te comienza a iluminar con un solo material, 3 materiales, que era el enlucido, el mármol y el concreto. Comenzamos a hacer la paleta de la casa y comienza a aparecer también estas escisiones verticales, que son estos patios, las escaleras, y cómo se generan estas entradas de luz, y cómo desde una sección, porque trabajamos mucho con sección, la luz comienza a entrar al resto de la casa y la comienza a iluminar en su totalidad. Esta es la casa, cómo el programa aparece y cómo tenemos este patio que es enormemente angosto, pero suficiente para tener este espacio íntimo de salida. Nuevamente estos dispositivos para ver y no ser visto, para construir la intimidad. Y cómo la casa, su alzado, básicamente es producto de siempre nos fastidian con esta ventana horizontal, porque dicen que somos modernos por hacer esta ventana horizontal. Obviamente no somos modernos, porque... y no ven hasta acá para decirnos que no somos modernos. Y aparecen esta materialidad, esta celosía,
que es parte de una indagación que venimos trabajando, y cómo los patios se agujeran, y este es el alzado, y este es el alzado, casi producto del espacio que habitas en el interior. Una puerta enormemente ciega, la casa se descubre desde acá. Esto para nosotros era importante. Este es el ingreso a la casa, y nos trae a la memoria este pasaje de la arquitectura prehispánica, lo murario, como decía, lo tenemos como muy arraigado. Ese es el patio, y cómo la casa deja ver el cielo, deja ver el bosque, y por ahí apareció una mirada al mar que no esperábamos, que fue una mirada grata para nosotros cuando aparece. Y es una casa que está hecha para vivirla desde una condición mucho más relajada. No estás en la ciudad, estás cerca a la playa, estás con la familia y te cobijas, y esta es un poco la mirada desde fuera. Y por último, quería presentar una casa que está en construcción, pero quizás sea la última que hemos hecho y que nos anima, porque acá hemos operado desde una condición que retomamos esta idea del fin de la casa. O sea, este es un proyecto en Paracas, ahí está la bahía, la casa está en doble fila, tienes una fila, pero tenías un espacio vacío que era una placita, y cómo la casa tiene solamente esa placita para poder ver el mar, y cómo toda la casa y el proyecto comienza a pensarse en esta diagonal. Y sobre todo, acá nos interesaba que dentro de esta idea del fin de la casa, de que no quiero una casa de ciudad, quiero una casa en playa, programáticamente colocamos todo el programa que hace posible este espacio social que necesitas en una casa de estas condiciones, lo metimos en una crujía muy ordenada, enormemente austera, o sea, muro sobre muro, y dejamos dos lugares de indagación: el espacio social, que es una gran cobertura, y la esquina, que era enormemente subjetiva, porque había una impronta que quiero hacer yoga en el tercer piso mirando el mar. Entonces la esquina subió y nos permitió esta pieza de indagación, y cómo esta esquina iba apareciendo, y esta es la casa, y se ve claramente cómo tienes todo un espacio social que da hacia adentro, que es una gran cobertura. Entras por un patio y tienes toda esta batería de servicios, de habitaciones, todo lo que hace que pueda estar tú en una hamaca, en una silla. Acá aparece la repetición programática de tirar todo el programa hacia un lado y dejar el techo, solamente la cobertura para estar techado, para estar relajado, para no tener bordes, cerramientos. Y programáticamente, nuevamente digo, que esta pieza nos permite la expresión del alzado, porque teníamos que mirar, todos querían mirar el mar, todos querían mirar sobre ese vacío urbano, y cómo aparece esta pieza, que es un espacio abierto, un espacio para la pareja, un espacio subjetivo, un sueño. Todo este ruido al habitar moderno está acá, y cómo se vuelve disonante y se hace proyecto, y se hace quizás un espacio de indagación proyectual para nosotros, un aprendizaje, que es esta pieza que está acá, que construye. Este es el alzado desde el interior, esta es la gran cobertura, la repetición programática de haber tirado todo el programa hacia la ciudad, el alzado, cómo termina siendo producto de este vacío. O sea, estás en la calle, estás en la vereda, no tienes la playa al frente, entonces te cierras para construir esta intimidad. Si hubiéramos abierto todas las ventanas, hubieran estado cerradas siempre, porque la gente camina por frente, y hay esta condición del habitar, la mirada, el mirar, el ser visto. Entonces todas las ventanas están ortogonales, mirando desde el vacío. Una vista de la casa está en obra, y esperemos que se habite de la manera como creemos que deberíamos operar como arquitectos, hacer, independientemente de la familia que tengamos adelante, del patrimonio que tengamos adelante, siempre va a ser un sueño compartido: hacer vivienda unifamiliar, hacer vivienda en el desierto, en la costa, que nos permita ciertas licencias para construir estos vacíos, y sobre todo pensar en esta condición de la humanidad, de la dignidad, de tener una vivienda ventilada,
iluminada, donde transcurran tus días de manera grata. Siempre nos gusta pensar en todas las personas que hacen posible que nosotros hagamos arquitectura, son clientes, son amigos, y que creo que esa es la ética que debemos de tener. Muchas gracias. Quería hacerte una pregunta sobre el proceso proyectual, porque pones estas maquetas al principio de cada proyecto, que entiendo que son maquetas de tu estudio, el trabajo de ustedes. ¿Cuál es la importancia, qué relevancia le dan a la maqueta dentro de todo este proceso proyectual con el cliente? O sea, ¿es un ejercicio interno o finalmente involucran al cliente? Es un ejercicio interno que hacemos y que no comenzamos con un plano. O sea, mostrando eso del taller, eso que mostramos en el taller de proyectos, no comenzamos con un plano. Y no comenzar con un plano es no comenzar por la certeza. Los arquitectos en la planimetría encuentran la certeza. O sea, dibujar un muro es cierto, es una certeza sobre la cual van caminando. Hacer una maqueta para nosotros es crear incertidumbre, y sobre todo creo que la maqueta tiene un proceso que es lo más cercano a cómo va apareciendo la obra. Esta epifanía de la arquitectura cuando aparece. La maqueta nos da esta textura, nos da esta indagación, esta libertad. Si hay algo que hemos hecho permanentemente es construir situaciones de libertad para proyectar. Libertad, no se entienda, yo hago lo que quiero. Libertad desde la disciplina, para pensar la disciplina y hacer toda esta reflexión sobre todo en vivienda, y cómo la vivienda viene cargada de una idea de casa y cómo esta casa en una conversación. Pero estas maquetas son procesos internos. El cliente ve una maqueta más o menos terminada, sí, con un plano, producto de eso, y digamos, acabamos de tener una reunión la semana pasada donde estábamos esperando la reacción del cliente, de un amigo que estaba haciendo una casa en Chincha, que quería hacer esta cosa de una casa hacienda, decía, por ejemplo, él tenía esta idea de la casa hacienda. Hicimos toda una investigación de las casas haciendas, de sus planimetrías, sobre todo de la costa sur. Comenzamos a construir o a reconstruir plantas desde otras plantas, sin dibujar nada. Entonces, como un proceso proyectual, ¿no? Entonces, hicimos varias viviendas de viviendas, porque creemos que al tomar una planta o prehispánico, esta casa hacienda, estamos dándole a la casa, estamos arraigándolo a un habitar, porque en ese recinto ha habido una familia, ha vivido alguien, ha cargado ese recinto de una experiencia emotiva, y la comenzamos a traer. Entonces le mostramos esta casa contemporánea, porque no es una casa hacienda lo que hemos dibujado, lo que hemos hecho, o sea, es una casa enormemente contemporánea, desde estas planimetrías, de esta indagación, y bueno, felizmente le encantó, pero yo creo que le encantó porque hemos incluido, y ahí es donde yo digo que yo no creo que el desfase de la vivienda, de la autoconstrucción con los arquitectos sea porque los arquitectos no podamos comprender lo que necesitan. Creo que hay una condición otra que tiene que ver más con cómo el país ha tenido o sigue teniendo esta situación de lo informal, de no respeto a la autoridad, no respeto a la... Entonces, creo que está más cargado que eso, que con otras cosas. Entonces, los procesos son internos, desde una empatía, como tú decías, y aparece algo que, aunque el cliente crea que, oye, le gusta, no sabe por qué, pero le gusta, pero obviamente hay un trabajo, ¿no?, de quitarle a la arquitectura esa mirada vertical, unilateral, de proyectar, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta pensar en el pensamiento, en esta condición de la época que tiene que ver con el pensamiento débil, con esta... Eres débil no porque seas débil, eres más fuerte siendo débil porque integras al otro. Esa subjetividad del otro que pareciera sacada de... que de repente no tiene que ver con tu gusto, tiene que ver con entender casi un proceso, ¿sabes qué? Un día lo definimos como cuando haces pisco y que hay o sea, sale una gota después del alambique, ¿no? O sea, y aparece una gota, es casi ese proceso de depuración.
Por eso es trabajoso. Una vivienda siempre es un proyecto, un proceso largo, un proceso que tienes que tomarlo así. Normalmente es antieconómico para cualquier estudio porque son procesos largos, pero son enormemente motivadores, y las relaciones, sobre todo con las personas, es entrañable, ¿no? En el sentido que están basados, como lo que hemos visto en esa composición de la familia moderna que se ve al comienzo. Como que veo las casas, hicieron una especulación profunda sobre el trabajo, bueno, a veces el trabajo de corte, donde efectivamente se nota esta interés, tomándose las sensaciones dentro de la casa, el trabajo de la luz, etc. Volviendo al tema de la familia moderna, pues, de normas extremadamente modernas, creo que el trabajo en planta no tiene ese mismo grado de innovación en que se replantea esa forma de vivir, o sea, la realidad están sigue separando la parte social, la parte íntima, los recorridos, incluso hay una relación hacia que son los corredores, todos tienen baño de visita, más o menos el lugar donde tiene que estar el baño de visita. Y creo que estas cosas en la planta, que creo que determinan la forma de vivir de la familia contemporánea, están todavía muy certeras, muy inciertas en la mayoría de las casas. Creo que en ese sentido, cuando uno ve la presentación o la introducción, cuando realiza la familia moderna, uno debería ver ese trabajo en corto, esa cantidad de trabajo, y la planta también, no sé si es cuestión que no está contenido él, pero uno debería ver también este replanteo de cómo vive la familia hoy en día en base a estos desplazamientos, estos usos, etc. Ahí es donde, si yo es lo que, el ejemplo que ponía Cristina del urinario, quiero baño de visita, yo no se lo pongo, lo va a hacer. O sea, hay un arraigo, hay un arraigar en el habitar moderno que por más que uno quiera que desaparezca para poder pensar otra cosa o para que aparezca otra manera de habitar, yo no voy a vivir ahí, ni Pati va a ir ahí, va a vivir esta familia. Entonces, dentro de estas, ahí es donde yo decía, y lo peor de todo es que a veces nos han tocado parejas jóvenes y decíamos, bueno, ya, ok, un joven lo tienen más arraigado. O sea, hay una, creo que va a cambiar, esperemos, porque sobre todo en la vivienda, te puedes dar licencias en otros proyectos que no son vivienda, donde el cliente no está tan articulado o tan, que aparece tan claro como es en una vivienda. Entonces, lo que tú dices es cierto, porque hay un arraigo enorme, por más que nosotros podamos haber ubicado el punto donde está el quid del asunto, hay una manera de editar enormemente arraigada en esos términos. Baño de visita, dormitorios, hijo, va, pum, pum. O sea, no, por más que digas, oye, yo quiero que vivas de otra manera, no sé, te va a decir, no. O sea, de hecho ya se está permitiendo una casa, por lo menos en algunos términos, distinta. Porque, por ejemplo, eso que yo digo que estamos haciendo un techo para que solo haya un mobiliario y no se replique, no es que, o sea, hasta ahora, siempre, todos los veranos corremos el riesgo de que le zampen un techito sol y sombra adelante. O sea, es una cosa pero parece que lo habitan tan bien que no aparece este techito todavía. Pero mañana la venden la casa, o ellos mismos, viene el hijo y dice, oye, pero necesitamos un sol y sombra, y van a plantar su techo. Porque incluso son segundas viviendas. O sea, la Exacto. de casos es ya la segunda vivienda. Exacto. Uno pensaría que sí se pueden dar ciertas licencias en cómo la vi. O sea, cuando acá sabemos, hemos tenido oportunidad de trabajar en esta zona, que los temas de seguridad se trabajan en la periferia porque hay tanto dominio. La seguridad no es un tema del partido, del programa. Eso uno puede pensar que puedo entrar directamente en mi dormitorio. Después, una serie de formas de habitar que creo que podrían expresar más. Y están enormemente arraigadas. Y tan arraigadas que lo que muestra Cristina, tú ves, que se arraigan desde tipologías y desde vivienda pequeña y se arraigan desde departamentos. Tú compras el departamento que tiene más valor, es el que tiene baño de visita, ¿no? O sea, no es el que no tiene nada y que tú a veces ocupa, ¿no? Ese no es el que cuesta más. El que cuesta más es el que está vinculado a tu ilusión, a esta idea de casa. De hecho,
para explotar esta idea de casa y desarraigo, la vivienda tiene, la familia tiene que acompañarte en esta manera de habitar también. Por eso siempre se dice, una casa que explora es una familia, por lo menos, que explora también contigo, ¿no? O sea, pero por lo menos, yo creo, tenemos armado el andamiaje para cuando aparezca operar, ¿no? O sea, lo penoso, creo yo, es que desde nosotros le digamos tienes que vivir así en una manera enormemente, no sé, no haya esta discusión por lo menos. Agradecemos nuevamente al arquitecto Cortegana y le recordamos que mañana empezamos también a las 5 de la tarde en ese mismo auditorio. Muchas gracias.